Buenas tardes a todos donde quiera que se encuentre. El estudio de hoy se titula La cultura del reino de Dios. Pero antes de comenzar este estudio, primeramente espero que todos estén bien donde quiera que se encuentre. Vamos a hacer una oración para que podamos entender el mensaje, para que yo pueda explicarlo apropiadamente y para que ustedes puedan entender el mensaje. ¿Ok? Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Padre Santo, por este día que tú nos has permitido. Perdona nuestras ofensas, Señor, y ayúdanos a perdonar a quien nos ofende, Padre Santo. Líbranos de tentación, líbranos de todo mal, Cristo Jesús. Que sea tu Espíritu Santo el que aparte todo lo malo, Señor, todo aquello que tuve malo. Ayuda a nuestras mentes, ayuda a nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro corazón, Padre Santo, a recibir esta palabra. Que toda palabra que salga de mí, Padre Santo, sea porque así tú lo deseas que salga, Padre Santo. Ayuda a todo aquel que está oyendo esta palabra, Señor, a recapacitar y a que pueda, Padre Santo, procesar y entender esta palabra. Te pedimos todo esto, Señor, como lo dice tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Entonces el título es La cultura del reino de Dios. Para comenzar, vamos a primero comenzar y a dar la definición de lo que significa cultura. Cultura es un conjunto de conocimientos, un conjunto de ideas, un conjunto de tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. Una vez dicho eso, lo que significa cultura, tenemos que reconocer que en nuestra cultura existe ese conocimiento, ese conjunto de conocimiento en nuestra cultura existe y que hemos obtenido ese conocimiento, y ese conocimiento es la palabra de Dios. La Biblia se incluyó en nuestra cultura a través de mensajeros de fe por parte de Dios. Dios envió ese grupo de personas de muchísimos años atrás, para que ese conocimiento llegara a nosotros. Por lo tanto, debemos de aferrarnos a la palabra de Dios como Él lo dictamina en la Biblia y no como el mundo la quiere exponer en estos tiempos. Preguntémonos lo siguiente: ¿estarán tratando de cambiar nuestra cultura? Sí, están tratando de cambiar nuestra cultura hoy en día. Usted sabe muy bien que en esta generación que estamos existe una propaganda por líderes, por profesionales, por personas que están que son famosos, que están arriba, para tratar de cambiar nuestra cultura. Sin embargo, dentro de este mismo grupo de personas existe otro grupo, lo cual se califica como ancianos. Ahí estoy yo y ahí están otros más adultos que yo. Y nosotros, los de mi edad y los más adultos, los mayores que yo, sabemos y nos recordamos que en un tiempo atrás nosotros nunca queríamos en aquellos tiempos que nadie le diera queja a nuestros padres por ninguna razón, por ninguna cosa. Porque sabíamos que si alguien les daba queja a nosotros, sabíamos lo que nos esperaba y no era muy agradable lo que nos esperaba. ¿Qué sucede? En este tiempo ya ese temor y respeto por los padres no existe. Usted sabe muy bien que hay una cantidad enorme de hijos
que tratan de pegarle a los padres. Hay muchos que le pegan y hay otros que tratan de pegarlo, por decirlo así. Les faltan el respeto como cuando se dice uno 2 más 2 es igual a 4. Por otro lado, por otro lado, también nosotros se nos enseñó otros valores, como orar. No se nos enseñó a orar. En un tiempo usted podía orar sin ningún temor de que nadie le dijera nada, en lo absoluto. Usted podía orar en cualquier lugar usted podía orar. Y nadie le decía nada en ningún momento. Al contrario, por decirlo así, se regocijaban y decían, oh, esa persona es bien educada, esa persona es humilde. Comparaban a uno como humilde cuando veían a alguien orando o rezando, como se decía también antes. Pero hoy en día eso no lo permiten. Muy poco, en muy pocos lugares permiten que, que, que uno ore. En las escuelas no lo permiten. En los trabajos no lo permiten. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa eso cuando, cuando no quieren que usted eh, utilice ese valor que le enseñaron a ustedes en su cultura? ¿Qué es lo que significa? Bueno, lo que significa es simple, lo que significa es que quieren hoy en día sacar a Cristo del panorama. Eso lo sabe usted porque usted sabe muy bien, una vez que saquen a Cristo del panorama, es muy fácil de dominar la raza humana. Bien fácil de dominar la raza humana. Entonces están tratando por todos medios sacar a Cristo del panorama. Ya hoy en día, por otra cosa, cuando no tienen temor a Dios, no tienen temor al Señor, hoy en día hablan de la homosexualidad como si fuera el desayuno de la mañana. Usted oye a cada rato un número de jóvenes confesando que les atrae el mismo sexo. Los hombres les gustan a los hombres, las mujeres les gustan a las mujeres. Eso usted lo oye y lo está viviendo. Usted sabe que lo está viviendo hoy en día. Y desafortunadamente, cuando usted le pregunta a la mayoría de esos jóvenes por qué ellos se declaran así o por qué ellos dicen eso, y muchos de ellos la contesta es bien sencilla. La contesta que le dan es que porque están confusos. Muchos de ellos dicen, estoy confuso, sinceramente yo no sé. Y entonces cogen eso. Claro, tenemos que enseñarlo, claro que tienen que estar confusos. Si todavía esos jóvenes no han terminado su desarrollo completamente, ¿ve? Ellos no han terminado su desarrollo completamente, entonces eso es parte de el estar confundido es parte del desarrollo, porque sus mentes no están completas, todavía ellos no han pasado el proceso completo de lo que es el desarrollo. Y no solo jóvenes, desafortunadamente no solo jóvenes, también son los niños de la temprana edad, niños de 5, 6, 7, 8 años. Usted sabe muy bien que los niños usted sabe muy bien que los niños tienen que pasar por un desarrollo y mientras pasan por ese desarrollo ellos no saben ni lo que quieren. Ya eso nosotros lo sabemos. Sabemos que sus hormonas están todas alteradas porque están en pleno desarrollo, entonces ellos no saben lo que quieren. Entonces ese niño dicen lo mismo, hablan lo mismo porque lo oyen ya en la familia, lo oyen en el vecindario. Libertad, tú puedes decir quién te gusta. Entonces el niño puede decir que le gusta a otro niño y la niña que le gusta a otra niña. Pero esos son niños todavía. Su desarrollo mental no está completo. No está completo. Otro tema también que entra dentro de los valores que eso nos enseñó es el tema popular del aborto.
el tema popular del aborto. Son otro valor. Por cuánto una persona podía abortar en un tiempo atrás. Siempre han habido abortos, pero no es como ahora, que las llevan a las clínicas. Esta clínica que es famosa en Estados Unidos, que se llama Parenthood Clinic. Esa clínica pertenece para abortar y esa clínica acepta hacer los abortos a temprana edad, en cualquier tiempo que esté la mujer. Puede ser a las primeras semanas, puede ser al mes, puede ser a los 3 meses, puede ser a los 6, a los 8 y a los 9. ¿Por qué? ¿Por qué es que lo están haciendo? Pues simplemente porque esto es un negocio redondo. Muchos de ellos se lucran vendiendo los órganos de ese niño cuando lo abortan a una edad casi de los 9 meses, le sacan los órganos y los venden. También porque esa clínica en específico, junto con otras, reciben hasta ayuda del gobierno. Afortunadamente en esta administración ha parado esos fondos, pero en otras administraciones de los dos partidos recibían fondos. Entonces eso es un negocio y eso mucha gente lo sabe y mucha gente no lo sabe, mucha gente no lo quiere oír, pero es cierto. Vamos a olvidarnos de política y vamos a ver la realidad. Entonces cuando existe el aborto, que es la realidad, eso no es del agrado de Dios, porque el Señor nos envió aquí a procrear. ¿Ve? Otros aceptan que existe el aborto porque esas personas famosas y de poder son egoístas. Esas personas están tratando de que exista en este mundo una raza superintelectual para que existan menos problemas en la sociedad. Y eso no va a suceder. Eso no va a suceder. Eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice claramente. Cuando Jesucristo mismo nos deja saber que vamos a tener problemas siendo uno intelectual o no. La palabra nos dice lo siguiente en Hechos 14:22. Cojan nota. 14:22. La palabra nos dice lo siguiente. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, una de las cosas que nosotros vamos a tener de seguro en este mundo son tribulaciones. Así usted sea intelectual o no sea intelectual. Usted va a pasar por tribulaciones porque es necesario. La tribulación Dios lo utiliza para evaluar su fe, para fortalecerlo, para que exista esperanza. ¿Ve? Entonces, quiere decir que esas personas que están pensando de esa manera, donde se creen que va a existir una raza intelectual y va a haber menos problemas, están totalmente equivocados. Ahora, aquí hay otra agencia que usted la conoce, todos la conocemos, que está involucrado en tratar también de cambiar nuestra cultura. ¿Ve? Y esa agencia se llama el gobierno. ¿Qué papel juega el gobierno en la cancelación de cultura? Bien fácil. El gobierno hoy en día prohíbe tanto al empleado público como a los padres que cuestionen a un niño, a sus hijos, a nuestros hijos. Cuando ese niño dice que él o ella es homosexual, ¿por qué? ¿Por qué nos impide eso? Porque simplemente quiere darle y dejarle saber que el niño tiene libertad de hablar. ¿Ve?
por la libertad de uno de los derechos. El gobierno como tal se ha metido en estos problemas familiares. Son problemas de cultura. El gobierno nos ha quitado a nosotros, a usted, a los padres, el poder. Ahora, ¿cómo es que el gobierno se ha involucrado en la faceta de cambiar la cultura? Hay una cosa que quizá usted sepa y quizá no la sepa, pero si ahora no lo sabe, aquí lo va a oír y lo va a saber. Una de las cosas que el gobierno le ha permitido a los hijos es que hoy en día los hijos se pueden divorciar de los padres judicialmente, así como lo oye. Tienen ese derecho. El gobierno ha prohibido que los padres le puedan alzar la mano a sus hijos, o sea, pegarlo, disciplinarlo físicamente, cuando verdaderamente, aunque aún cuando verdaderamente amerite que se le dé vara. También prohíbe que interroguemos a nuestros hijos por el hecho de cómo se sientan a favor del mismo sexo con otra persona, si es un niño, niño, y si es una niña, niña, niña y niña y niña y niña. Pero el gobierno, y usted debe saber, no sabe, y el gobierno nunca va a meterse con la palabra, porque ese no es el trabajo del gobierno, pero ese es el trabajo suyo. Si usted es cristiano, si usted cree en Dios, entonces ese es su trabajo, de saber las leyes de Dios y las leyes del gobierno. En la palabra nos dice a nosotros que nosotros tenemos que obedecer las leyes humanas, las leyes del gobierno, siempre y cuando esas leyes no vayan por encima de las leyes de Dios. ¿Ve? Y la palabra nos dice lo contrario en Proverbios 23, 13, 14 acerca de la disciplina del hijo cuando hay que utilizar vara. En la palabra nos dice, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigue con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Quiere decir que si usted corrige a un niño, ¿verdad? Con vara, porque es tiempo de que lo corrija con vara. Acuérdese que no estoy diciendo aquí que coja al niño y le dé con la mano a cada jato y le jale el pelo y le dé cocotazo y le dé con la cojea y que le dé con la chancla. No, ese no es el mensaje. Usted primero corrige al niño, trate de corregirlo a la buena, como siempre se hace. Mira, no haga eso, le explica, si tú haces esto puede suceder, esto. ¿Ve? Y usted le explica la razón. Entonces vuelve otra vez, el muchacho lo hace y usted vuelve y le explica de otra forma. Y vuelve otra vez, el muchacho lo hace y usted le explica de otra forma. Y ya va la tercera vez, la cuarta, si vuelve y lo hace, pues ya usted sabe que le ha llamado la atención 3 veces de una forma normal. Entonces la cuarta vez, usted viene, hay siempre métodos, si está delante de la gente, no es que usted venga inmediatamente, lo coja y lo jalte a patá o a barazo o a cojeazo, no. Usted viene. Esas son técnicas que yo le voy a dar porque yo las aprendí de mi papá. ¿Ok? Entonces usted viene y coge y dice, ok, y deja al muchacho. Cuando el muchacho está solo, aparte, entonces usted lo arregla. Y después que usted le da, usted dice, te doy por esto, porque yo te he llamado la atención 3, 4, 5 veces y usted no me hace caso. Y por eso yo le doy. ¿Ve? Es una diferencia, porque si usted cada rato le está dando un hijo, entonces es cierto, el gobierno lo llama eso abuso. Pero cuando usted no le da al hijo constantemente, sino que usted sabe que llega un tiempo que hay que darle vara, eso no es abuso, eso es disciplina. Y a eso es lo que se refiere aquí la palabra. ¿Ve? Entonces, en Proverbio, le voy a leer el otro pasaje de la Biblia, reforzando lo que le estoy acabando de explicar. En Proverbio 29, 16 al 18 nos dice lo siguiente. Cuando aumentan los impíos, aumenta la transgresión. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Que si hay personas
que son malas, o sea, que siempre están pensando en hacer lo malo, en hacer lo incorrecto, va a aumentar la transgresión, se va a aumentar los pecados. Por eso que usted tiene que correr al hijo, para que el hijo no se desvíe, ¿verdad? Hacer ese impío, hacer esa persona, porque si a la que el hijo usted no lo corrige, se va a desviar y va a entrar en el camino incorrecto y va a hacer mal, y entonces va a hacer transgresiones, va a hacer pecado. Por eso dice, por eso que dice el proverbio, cuando aumentan los impíos, aumentan las transgresiones. Y uno de los trabajos de nosotros, para como padre a los hijos, es tratar de que los pecados no aumenten y que los muchachos salgan bien. Dice, pero los justos verán su caída. Dice, las personas, está diciendo aquí, esas personas que tratan siempre de hacer bien lo correcto, ¿ve? Van a ver dónde van a terminar ese grupo de personas que siempre está haciendo lo malo y que están cometiendo pecados, porque no quieren, no los corrigieron, y después cuando son grandes no quieren parar de seguir haciendo lo mismo. Entonces nos continúa y nos dice el versículo, corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. ¿Ve? Cuando dice corrige a tu hijo y te dará descanso, quiere decir cuando tú lo corrijas, tú conscientemente sabes que hiciste lo bien, que tú lo hiciste bien porque tú lo corregiste, porque tú no quisiste que ese niño hiciera algo malo y no quiere que ese niño repita eso que está haciendo malo de nuevo o otras cosas. Y entonces, y dará alegría a tu alma. ¿Qué dice cuando dará alegría a tu alma? Cuando dice dará alegría a tu alma, lo que quiere decir es que eventualmente ese muchacho va a crecer. Y esos muchachos eventualmente va a decir, yo me acuerdo cuando mi papá, o yo me acuerdo cuando mi mamá, o yo me acuerdo cuando mi abuelo, o mi tío, o mi tía, me agarró un día y me hizo esto y me jaló las orejas, o me dio un chancletazo, me dio un cojeazo, porque yo estaba haciendo esto malo. Y gracias a Dios que me corrigió, porque si no, yo hubiera sido otra persona hoy en día. Entonces, cuando tú oyes eso, es que aquí entra la parte de este versículo. Dice, y dará alegría a tu corazón, a tu alma. Y después continúa diciendo, donde no hay visión, el pueblo se desenfrena, pero bienaventurado es el que guarda la ley. ¿Qué quiere decir en este versículo? Dice que donde no hay visión, si usted ve a un hijo haciendo algo incorrecto y usted no lo corrige, lo que está diciendo es que usted no tiene visión en su vida. ¿Ok? Pero cuando usted corrige al hijo, entonces dice que ya usted tiene una visión, que usted no quiere que ese niño siga haciendo lo malo y que salga malo, que salga una persona mala, una persona que no sea adecuada para la comunidad. ¿Ve? Porque si nadie corrige a los hijos, entonces ¿qué pasa? El pueblo se desenfrena. O sea, lo que hay es un revolú, hay muerte, hay tiro, hay robo, hay ultrajo, de todo, existe de todo. Pero cuando usted tiene una visión, usted corrige, entonces entra a la otra parte. Pero bienaventurado es el que guarda la ley. Entonces usted sabe que usted está poniendo ley, y como usted está poniendo ley, el muchacho, la muchacha está caminando en orden. ¿Ve? Y esa es la palabra del Señor. Dice, tenemos que preguntar, ahora, ¿quién está tratando de cambiar nuestra cultura? Ya sabemos, ya yo más o menos anteriormente lo dije, lo que están cambiando nuestra cultura en estos momentos son los siguientes, son los famosos, los artistas, los cantantes, comediantes, jugadores profesionales, al punto que este grupo también está conectado con los políticos. Los políticos también es otro grupo que están de alguna forma u otra, están conectados con estos famosos, con estas personas famosas. Porque los políticos, acuérdense que los políticos son como el viento, para donde sopla ellos van. Si la mayoría del mundo está a favor como existe hoy, de la homosexualidad, ellos dicen, sí, yo apruebo la homosexualidad. Si la mayoría dijera no, yo no creo en el aborto, yo no creo en el aborto, dicen, no, que no se puede abortar, que hay que quitar esto, que hay que quitar esto otro, porque los políticos son como el viento, van como el viento.
ellos lo mismo raspa que pintan, como dicen allá en Puerto Rico. ¿Ves? Entonces, este es el grupo que verdaderamente está tratando de cambiar nuestra cultura. Ahora, ¿por qué estas personas famosas están tratando de hacerlo? ¿Por qué lo están haciendo? Existen varias razones, hay muchas razones por las cuales estos famosos y líderes políticos lo hacen. Yo le voy a dar unas 3 razones, pero hay más razones que esta. Usted puede tomarse su tiempo y pensar por usted mismo, o usted puede expandir esta prédica estudio voluntariamente y le puede sacar más jugo. La primera razón que yo puse aquí es porque ellos tienen inversiones. Ellos tienen inversiones en todo eso. Ellos tienen inversiones, como le dije, en el contrabando de órganos. Ellos tienen inversiones en el contrabando de seres humanos. Ellos tienen inversiones de diferentes maneras, contribuyendo dinero por favores, por medicina, o porque también, como dicen los políticos, porque reciben dinero de los políticos. ¿Ves? Esa es la primera razón. La segunda razón es porque algunos de ellos son ateos. Si son ateos, no creen en Dios, no creen en la Biblia y pues entonces siguen haciendo lo que están haciendo porque se creen que es normal y se creen que no hay consecuencias. ¿Ves? Son ateos porque creen que Dios no existe. Entonces ni mucho menos van a creer en la palabra de Dios. La tercera razón, esta es la pena aquí, porque a la tercera hay un grupo que se llaman ser cristiano. Aún haciendo esto, hay un grupo que se llaman ser cristiano. Pero este grupo solamente se llaman cristianos cuando ellos pueden manipular a Dios. ¿Ves? Cuando ellos pueden manipular a Dios. Si una vez que no puedan manipular a Dios, entonces dejan de ser cristianos. ¿Ves? Y eso hasta nosotros muchas veces nos sucede eso. Muchas veces al cristiano como tal le sucede eso. Si usted se pone a pensar, muchas veces nosotros estamos en tribulaciones, muchas veces nosotros nos ponemos a orar, a pedirle al Señor, pero de la manera que oramos, es una manera manipuladora. O sea, Señor, yo tengo este problema, tú sabes que yo tengo este problema, yo no lo puedo resolver. Y entonces uno le dice cómo uno quiere que Dios le resuelva el problema dentro de la misma oración. Y eso no funciona así. Porque Dios cuando resuelve los problemas de uno es en su tiempo, cuando Él diga y como Él diga. ¿Ves? Pero ya eso es otra predicación. Pero más o menos le estoy dando el mensaje de que uno también a veces quiere manipular al Señor muchas veces. ¿Qué nos quiere decir en todo esto Pablo? En estos versículos que leímos anteriormente. Lo que Pablo desea dejarnos saber es que existe una cultura en el reino de Dios que se debe de aplicar en el mundo, en este mundo. Aún cuando el mundo lo vea extraño y cuando no lo aceptan o ni lo respetan. Esa cultura de Dios es nuestro trabajo de aplicarlo en el mundo. Las cosas de este mundo no van a prevalecer sobre la cultura del reino de Dios. ¿Por qué? Porque existe un rey sobre todos los reyes y ese rey se llama Cristo. Ese fue el que murió en la cruz. Ese fue el que cargó con todos nuestros pecados y a ese fue que le dieron toda potestad en el cielo, en la tierra, en el mar y lo que está debajo de la tierra. Sus reglas no van a ser sobrescritas por las reglas del mundo. La palabra nos dice que el mundo está bajo sus pies. Si vamos y leemos en Efesios 1:22,
nos dice lo siguiente: y todo sometió bajo sus pies, y a él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Entonces, todo sometió bajo sus pies. Todo, palabra clave, todo. ¿Qué se quedó afuera? Nada. Absolutamente nada. La otra parte. Y a él le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas, palabra clave. ¿Qué se quedó afuera? Nada. Nada. Entonces, tenemos que saber y tenemos que aplicar que Cristo Jesús es el que está a cargo de todo. ¿Ok? Cristo Jesús está a cargo de todo. 4 cosas, ahora vamos a hablar de las 4 cosas que nos llevan a no entender la cultura del reino de Dios. Nosotros mismos, hay 4 cosas en nosotros, en los cristianos, que nos llevan a no entender la cultura del reino de Dios. La primera es que uno no debe de tener egoísmo, no debe ser egoísta. Y eso uno lo hace a menudo. ¿Ve? No podemos entender que no debemos ser egoístas. No lo podemos entender. Porque siempre uno está pensando en uno. Especialmente cuando usted tiene un problema. Cuando usted tiene un problema, su problema es más grande que cualquier otro, el problema de otra persona. Usted coge a 2 personas con 2 problemas diferentes y los 2 problemas pueden ser menores o pueden ser catastróficos, por decirlo así. Y si usted lo coge y los entrevista eso individual, cada uno de ellos va a decir que su problema es más grande que el del otro. ¿Por qué? Porque es el problema de ellos como tal. Entonces, ¿qué sucede? Ambos como tal quieren resolver ese problema. Al querer resolver ese problema, entra el egoísmo. Yo primero, yo necesito, ¿por qué nadie me ayuda? Y usted es la víctima y no hay nada que lo pueda separar de ese egoísmo, porque ese problema tiene que resolverse. Para usted ese problema tiene prioridad sobre todas las cosas. Muchas veces tiene prioridad hasta por encima de la palabra de Dios, porque hay muchas personas cristianos que entran en esos problemas y entonces empiezan a hacer lo que no deben de hacer. ¿Ve? Cuando usted es cristiano, ¿qué usted debe hacer cuando tiene problemas? Confiar en Dios, orar y dejarle las cosas a Él. Entonces, ¿qué hacen esas personas? Empiezan a orar, pero después, como no ven resultados, porque lo que les expliqué anteriormente, de la forma que oran, quieren que Dios les resuelva los problemas, como ellos dicen, pero no ven resultados, entonces empiezan a dejar de orar, empiezan a decir que no confían, empiezan a dudar, empiezan a desvanecer, empiezan a decaer. ¿Ves? Entonces, eso se llama egoísmo. ¿Ves? En Filipenses 1, del 2 y el 13 nos dice lo siguiente, Pablo nos dice lo siguiente, dice: mas quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones en Cristo se han hecho notorias en todo el pretorio y en todos los demás lugares. ¿Ve? Entonces, ¿qué Pablo dice? Pablo está diciendo que todas las tribulaciones que él le ha pasado han sido para la gloria de Dios. ¿Ve? Entonces, y él está contento por eso. Está contento con eso porque entonces, después que él dice, después que sea para la gloria de Dios, es fantástico. Eso es no ser egoísta. ¿Ve? Pablo nos deja ver que lo que a uno le suceda es para eso mismo, para que la gloria de Dios se note, para que se deje ver, para que el evangelio a través del testimonio de uno pueda avanzar. Y cuando uno
actúa de esa manera, entonces uno no está actuando egoísta. Es una diferencia. Usted entra en un problema, usted entra en una tribulación, entonces en vez de decir yo resuelvo el problema, entonces espera y dice, ok, Señor, sé que tengo este problema, no sé cuál es el propósito, ayúdame a entender o ayúdame a pasar por estas aguas calientes, por esta tempestad. ¿Ve? Siempre pensando qué es lo que el Señor quiere dejarnos ver o dejarnos entender o aprender o disciplinarnos cuando algo nos sucede. ¿Ve? Pablo nos deja saber en otros versículos de la Biblia que él ha vivido en las buenas y en las malas y que siempre le ha dado las gracias a Dios. ¿Podemos nosotros hacer eso? Bueno, especialmente cuando estamos en las malas, darle gracias a Dios. En las buenas le damos gracias a Dios, pero en las malas, observemos la actitud ejemplar de Pablo hacia las cosas materiales. En Filipenses 4, del 11 al 13. Filipenses 4, del 11 al 13, nos dice lo siguiente. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Cualquiera que sea mi situación, buena o mala, dice que se ha aprendido a contentar. Lo ha aprendido. Fíjate que eso no nos nació con eso, sino lo aprendió. ¿Por qué lo aprendió? Porque se dio cuenta que las cosas del Señor y quien tiene el poder es Dios. Y Dios es el que provee. Y Dios es el que nos da solución. Y Dios es el que nos da esperanza. Y Dios es el que aumenta nuestra fe. ¿Ve? Entonces lo aprendió. Dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. Prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre. ¿Lo ve? Dice que lo ha aprendido. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces esto es una cosa que tenemos que aprender. Pues de ahora en adelante, después que usted vea este video, usted lo esté analizando y lo esté procesando, cuando a usted le suceda algo, dé gracia y conténtese porque dentro de la misma situación que Dios lo pone es porque uno lo está enseñando, lo está disciplinando, lo necesita para prepararlo, para levantarlo a otro nivel, lo que sea, la situación que sea, conténtese porque algo hay bueno dentro de esa tribulación que usted está pasando. Hay algo bueno. ¿Ve? Hay algo bueno. La otra cosa que no podemos entender, dentro de la cultura del reino de Dios es que uno debe de regocijarse. Uno debe de regocijarse. Y muchos de nosotros no nos regocijamos. Siempre estamos como, al contrario, empezamos a dudar y yo no sé. Y yo tanto que hay gente que dicen que oran y que son cristianos, pero se le ven las caras caídas. ¿Y sabe por qué? Le voy a decir porque hay mucha gente que se creen que porque usted es cristiano y que usted tiene que ser una persona recta, inmaculada de principio a fin. Entonces, cuando usted ve que ese nivel que usted sabe, que usted está viendo, que es muy alto, que eso ningún ser humano lo va a poder alcanzar mientras sea ser humano, porque nosotros somos imperfectos y vamos a continuar siendo imperfectos hasta que el día que Jesucristo venga y nos transforme. ¿Ve? El ser cristiano es un proceso de santificación y eso es día tras día, tras día, tras día. Y el día que vamos a llegar a la perfección es cuando Cristo venga
a buscarnos, cuando venga a buscar su iglesia, que nos transforme. Pero mientras tanto, eso no va a suceder. Así que quite ese peso de encima, trate de vivir un día a la vez, trate siempre de hacer lo mejor que pueda. Cuando caiga, cuando le pase cualquier cosa y usted note que le pasa algo, pida perdón, levántese de nuevo y siga. ¿Ok? Y de esa manera va entonces a utilizar esto que le estoy hablando aquí, de regocijarse. El libro de Filipenses nos deja ver que aún uno pasando por tribulaciones debemos de estar agradecidos. Como les dije anteriormente, ¿por qué? Porque nuestros testimonios son de ayuda para la evangelización de la palabra. En Filipenses 1, 15, 19 nos dice lo siguiente: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, y otros también de buena voluntad. Los unos predican a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es predicado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, porque sé que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto se tornará para mi liberación. Esa fue la carta a los filipenses que Pablo le estaba hablando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que uno se tiene que regocijar en la palabra. Mire, le voy a explicar esto y le va a ser un poquito chocante, pero esto es la verdad. Hay muchas iglesias, sin decir denominaciones, que los pastores, los sacerdotes, los evangelistas, los apóstoles, los profetas evangelizan, traen palabra, y usted sabe muy bien que hay muchos de estas personas que todo eso que hablan del Señor y que saben del Señor, estas personas, muchos, no muchos, hay algunos, porque no voy a decir cuántos son muchos, pero hay algunos de este grupo que no creen lo que están diciendo. No lo creen. No lo creen. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos que pensar lo siguiente. Usted tiene que pensar lo siguiente. Esto que está aquí, cuando sucede eso, usted tiene que ir a la palabra. Usted sabe muy bien que el Señor lo utiliza cualquier cosa para hacer su obra. El Señor utiliza lo más mínimo o lo más débil. Eso ya lo hemos visto en la Biblia. Y si usted no lo ha visto en la Biblia, pues entonces yo le aconsejo que siga leyendo eventualmente y usted lo va a ver. ¿Ve? Entonces no coja mi palabra y abra la Biblia, léalo y lo va a encontrar. Porque el Señor, por la mayoría de las veces, utiliza lo más débil y lo más mínimo. ¿Por qué? Porque para que uno vea el poder de Dios. ¿Ve? Para que uno vea el poder de Dios. Siempre es así. Entonces, ¿qué sucede? Volviendo a estas personas que predican o que dicen la palabra en las iglesias, que no creen lo que están diciendo, el Señor los utiliza porque estas personas tienen una buena manera de expresarse, estas personas saben cómo enseñar, estas personas saben, tienen un buen hablar, se pueden comunicar. ¿Ve? Estas personas tienen muchas, reciben el oído de otros. Entonces, ¿qué sucede? El Señor sabe dónde están estas personas y el Señor toca a otras personas para que vayan a esos lugares. Y estas otras personas que llegan ahí, el Señor también sabe la mente y el corazón de ellos. Así como lo sabe de aquel que está predicando, que no cree lo que está hablando, también conoce al que llega, que sabe que tiene un corazón de terreno fértil.
Entonces esta persona llega a la iglesia, oye el mensaje, lo recibe, lo procesa y acepta al Señor. Acepta al Señor, se interesa por las cosas del Señor, por los negocios del Señor, aprende de la palabra. Esta persona sale de esa iglesia, sale a otro lugar y esta persona sigue llevando la palabra del Señor, sigue enseñando la palabra del Señor a otros lugares. Lo que hace esta persona de corazón, de terreno fértil, produce mucho fruto. ¿Lo recibió de qué? De una persona que ni lo creía. Pero el Señor sabía que este que recibió es que el que necesita verdaderamente, porque este va a tener más, va a dar más fruto que aquel que no cree. Ahora usted me dice, pero ¿cómo es posible? Entonces, ¿qué va a hacer el Señor con aquel? Bueno, eso es un misterio. Posiblemente el Señor lo toque más tarde y posiblemente él verdaderamente entienda la palabra y crea en lo que está diciendo y sea salvo. Y voilà. Pero también puede ser que no. Y cuando venga a ver, se da cuenta. Cuando muera, se vaya, se da cuenta que todo lo que estaba diciendo era lo que tenía que decir, pero él no lo creía. Se encontró con sorpresa. ¿Ve? Otra cosa que se nos hace difícil de entender es que uno debe de rendirse. Nosotros muchas veces no nos queremos rendir, pero uno debe de rendirse. En la cultura de Dios uno tiene que rendirse. En Filipenses 1, 20, 21 nos dice lo siguiente: conforme a mi expectación y esperanza, que en nada seré avergonzado, antes con toda confianza, como siempre, así también ahora, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida, o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si vivo en la carne, este es el fruto de mi trabajo. No sé entonces qué escoger. O sea, en otras palabras, Pablo sabe que a él le va mejor estar muerto, porque sabe que ya va a estar con Cristo, pero a la misma dice, bueno, pues si Cristo me quiere utilizar en la tierra, en mi cuerpo, pues entonces también lo voy a hacer. ¿Ve? Porque dice que él dice que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Lo ve? Si Cristo lo utiliza, entonces quiere decir que Cristo necesita vivo para utilizarlo, para hacer otras cosas. ¿Ve? Pero si él muere, él dijo, si yo muero también es ganancia porque voy a estar con Cristo. ¿Ve? Entonces, el reto mayor de nosotros los cristianos es identificarnos como soldados de Cristo. Nosotros es un reto, tenemos que identificarnos como soldados de Cristo. La palabra dice que cuando uno acepta al Señor, uno es embajador de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos de identificarnos? Porque tenemos que rendirnos a la cultura del mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, rendirnos a la cultura del mundo. Y nosotros se nos hace difícil rendirnos a la cultura del mundo. Queremos seguir con Dios y con el mundo. Y nosotros tenemos que rendirnos de la cultura del mundo. Porque tenemos que rendirnos a la cultura del mundo para presentar la cultura divina. Tenemos que llamar malo a lo que Dios siempre ha llamado malo, sin importar cuáles sean las consecuencias. O sea, tenemos que dejar que ver quiénes somos y a quién le servimos. En aquel tiempo, en el pasado, Jesucristo llamó el homosexualismo malo. Y hoy en día tenemos que llamarlo malo. En aquel tiempo Jesucristo, Dios llamó adulterio malo, Jesucristo lo llamó malo. Hoy en día el adulterio es malo y tenemos que llamarlo malo. En aquel tiempo la fornicación, Dios la llamaba mala, Jesucristo la llamaba mala y nosotros hoy en día tenemos que llamarla mala. El robar, el mentir, el emborracharse, ¿ve? El chismear,
el chismear, yo no sé cómo se dice en otros países, pero el bochinchar, el hablar de más del vecino. Eso lo llamó malo en aquel tiempo. Dios, Jesucristo, hoy se tiene que llamar malo y todo eso mañana se tiene que llamar malo también. Porque eso no es parte de la cultura divina. Eso es parte de la cultura humana, del mundo. ¿Ve? Entonces nosotros tenemos que llamar malo a lo que es malo. La última razón, la última cosa por la cual nosotros no podemos entender la cultura divina es honor, el honor. En Filipenses 1:27 nos dice lo siguiente: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Para qué? Ya sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que están firmes en un mismo espíritu, unánimes, combatiendo juntos por la fe del evangelio. ¿Qué nos dice? Que debemos de estar en un mismo espíritu y que debemos estar unánimes combatiendo juntos por la fe del evangelio. Entonces eso es un honor. Solamente que nos comportemos como es digno del evangelio de Cristo. Tenemos que hacer la palabra del Señor con honor, con honor. Todo lo que hagamos por la cultura del reino de Dios lo debemos hacer con honor. ¿Cómo? ¿Cómo podemos hacer eso? Simplemente con amor y aplicación. No diciendo y no haciendo, sino diciendo y haciendo. No le digas a otro lo que está mal y luego tú lo haces. No digas que se debe de ayudar al prójimo y luego te encuentras en una situación donde puedes ayudar al prójimo y no lo haces. Entonces tenemos que decir y hacer. Y si no quiere decir, es mejor hacer y no decir. Pero esas son las 4 razones, la cual a nosotros se nos hace difícil entender que están dentro de la cultura del reino de Dios y tenemos que aplicarla a la cultura de este mundo. Nosotros, los cristianos, todo aquel que se llama cristiano, todo aquel que ha aceptado a Cristo como Salvador, si tú me estás oyendo y tú no has aceptado a Cristo en estos momentos, que simplemente dices, sí, yo creo en Dios, no te dejes llevar por eso, porque hay una parte en la Biblia que dice que hasta los demonios creen en Jesucristo. ¿Ve? Entonces, verdaderamente el aceptar al Señor es un acto que más tarde, en otra ocasión, yo voy a dar una predicación sobre salvación, tratar de explicar salvación lo mejor posible. Pero la salvación es un acto de fe, es un acto de creer. En Romanos 10:9, si usted lee del 8 al 11, se le explica perfectamente lo que uno debe de hacer para ser salvo, para conseguir la salvación. Se le explica detalladamente y le explica el por qué. Se le explica lo que debe hacer y le explica el por qué es que lo debe de hacer. La palabra nos dice que hay que creer. ¿Ve? ¿Y cómo se cree? Cuando usted cree las cosas, que usted las cree que son así, dice que entonces ese creer tiene que venir del corazón. ¿Ve? Y la palabra nos dice también, para ser salvo, que hay que confesar. ¿Por qué hay que confesar? Porque cuando usted cree, entonces usted lo confiesa, usted lo sale por su boca. Entonces usted tiene que creer que existe Dios. Usted tiene que creer que Dios Padre es Dios Hijo, que es Jesucristo. Usted tiene que creer que Jesucristo vino, que murió por nuestros pecados, pagó toda la culpa de todo desde que Adán hizo lo que hizo y Eva, Él pagó por nuestros pecados. ¿Cómo pagó por nuestros pecados? Él murió en la cruz. Él aceptó ese reto.
con Satanás. De la única forma es, yo voy a comprar. Y entonces Él nos compró a nosotros con su sangre, muriendo en la cruz. Y hay que creer eso. Eso es Dios despojándose en ser humano a través de la Virgen María, naciendo como Jesucristo, pasando por toda lo que no tenía que pagar por morir injustamente y llegar a ser crucificado en la cruz. Por eso es que se dice que la salvación no es por obra. Así que todos aquellos que estén, yo voy a ayudar al vecino, yo voy a llevar dinero a la iglesia, yo voy a ir a la iglesia, yo voy a limpiar la iglesia, yo voy a limpiar, a lavar la ropa del sacerdote, y todo eso. Si usted está haciendo eso para ser salvo, usted está perdiendo el tiempo, porque la salvación no es por obras. La salvación es solamente creyendo que hay un Dios, que ese Dios es Jehová de los ejércitos, que ese Dios es Cristo Jesús. La salvación es usted creyendo y confesando que Dios resucitó a su Hijo al tercer día y que Jesucristo está sentado a la diestra del Padre y que el Padre le dio toda potestad en el cielo, en la tierra, en el mar y lo que está debajo de la tierra. Y que Jesucristo algún día va a venir a buscar su novia a la iglesia. No es a la iglesia católica, no es a la iglesia pentecostal, no es a la iglesia evangelista, no es a ninguna denominación. Viene a buscar a su iglesia, a todos aquellos que han aceptado a Cristo, a todos aquellos que creen en Dios y que lo han aceptado y que han confesado con su boca lo que yo le estoy explicando. Uno tiene que confesar que uno nació pecador y uno tiene que confesar por los pecados que uno ha hecho, pedir perdón. Y la palabra dice que cuando uno hace eso, que Cristo es fiel y borra nuestros pecados. Léase ese versículo, Romanos del 8 al 11. Léase esos versículos y usted sabrá que eso es lo que es la salvación. Entonces, ¿cómo usted hace eso? Usted lo hace en su intimidad. Mucha gente que van a la iglesia y se ora por ellos y ellos lo hacen, pero usted no tiene que ir a una iglesia, usted puede hacerlo eso en su intimidad, arrodíllese, lea eso, procesa esos versículos, arrodíllese y hágalo, y usted verá que desde en ese momento usted viene a ser de criatura de Dios, se convierte en hijo de Dios. ¿Ve? Esa es la salvación. Entonces me dirá usted, ¿y qué son entonces las obras? Bueno, después que usted es hijo de Dios, que usted cree en eso, que usted haya hecho eso, entonces usted empieza a caminar en obediencia. Después viene el bautismo y después viene a hacer todas las obras. Entonces ahí es que usted entra y usted puede ayudar allá, usted puede limpiar la iglesia, usted puede llevar a hacer todo eso, porque eso son obras y eso le agrada a Dios. Pero no es que usted esté haciendo obra y no haga lo que yo le expliqué anteriormente, porque entonces usted está perdiendo el tiempo. ¿Ok? Yo espero que me haya expresado, me haya explicado bien. Dios me los bendiga y le pido que pasen prédica en adelante para que otros puedan beneficiarse, regocijarse. Y recuerden que pueden visitar a mi página web. Es www.sabiduriadecristo.com. ¿Ok? Chao, chao. Dios me lo bendiga. Bye.